alejo porque te quiero. Recuerda que a mayor distancia, menos peligro de contagio. Me alejo porque te quiero. Recuerda que a mayor distancia, menos peligro de contagio. Qamta kuyaspaymi karunchakuni. Allinta karunchakuspa pisillam ratachikuy. Me alejo porque te quiero. Recuerda que a mayor distancia, menos peligro de contagio. Rara uchutay ñanuya kupi. Rabi metro uchurus ipikuntiriki. Musmawa ugata hitekta. Kayacha sisinja haniwa usja katkataya siñaniti. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestra última sesión de hoy de Lima Visual. Estamos en nuestro séptimo año consecutivo, nuestra séptima edición de Lima Visual de ISIL. Hemos tenido un día que ha empezado desde las 10 de la mañana con varias charlas y talleres. Este año hemos tenido que, bueno, por la coyuntura, hacer el evento virtual, pero nos ha permitido también poder conectarnos con ustedes desde distintas plataformas, en distintos formatos. Y bueno, hoy ya culminamos con nuestro día que ha estado un poco más abocado a lo que es el diseño. Comentarles también que vamos a seguir con varias charlas y talleres durante mañana y pasado mañana. Y hoy cerramos con broche de oro con dos speakers de lujo que tenemos que vienen en representación de ADN. Es esta asociación que reúne a las principales empresas de diseño del país, ¿no? Y que crea una serie de actividades para promover justamente el diseño en el Perú. Y bueno, justamente hay una campaña que han lanzado que es motivo de esta charla, que se llama Me alejo porque te quiero, ¿ok? Y hoy van a contar sobre el lado B de esa campaña y cómo es que el diseño también puede salvar vidas. Y para ello tenemos a Xavier Díaz de Serio. Él es periodista, comunicador visual y socio fundador de Fábrica de Ideas. Y también tenemos a Carlos Salinas, que es diseñador gráfico y redactor creativo, es socio fundador de Taller 4, ¿ok? Y los dos forman parte, más allá de obviamente sus posiciones que ya nos contarán, forman parte de ADN y de esta campaña que se creó en un entorno que todos conocemos de pandemia y con este tema cultural de siempre tener que estar cerca, de estar acostumbrados a mucha cercanía, a besos, abrazos, a un contacto muy físico, ¿no? Y cómo explicarle a las personas que es mejor alejarse, que si te quiero y realmente me importas, necesito alejarme de ti, ¿ok? Hay un aspecto social muy importante y el día de hoy han venido para contarnos más de esta campaña que lanzaron. Así que, bueno, antes de darles el pase, contarles que hay un sorteo que se va a hacer al finalizar la charla para todos los que nos están escuchando. Se van a sortear 5 kits de la campaña, 5 polos más stickers. ¿Ok? Para todos los que, a ver, les cuento aquí, me acaban de pasar los detalles de lo que tienen que hacer. La idea es que para todos los que nos están escuchando y están atentos a la charla, puedan subir una foto o video a Instagram donde se vea que están en la charla y lo compartan con los siguientes hashtags que ahora se los van a poner ahí en chat. Es hashtag LimaVisual7 y hashtag Me alejo porque te quiero. ¿Ok? Deben etiquetar a Isil en su historia de Instagram y ahí se van a sortear charla con todas las personas que compartan esa historia con esas indicaciones que ahora seguramente se las pondrán por chat. Van a sortear estos 5 kits que nos han traído de ADN, así que bueno, sin más les doy pase a Xavier y Carlos, gracias a ambos por darse el tiempo de estar aquí
y por compartirnos un poco más de detalles de esta gran campaña que están haciendo. Así que los dejo. Gracias. Bueno, buenas noches a todos y bueno, Marité, muchísimas gracias. Gracias por el espacio que nos ha brindado la ISIL y porque es un socio estratégico de ADN y para nosotros es muy importante, sobre todo, hablar de la campaña. Es una campaña, bueno, ya ven, les doy la bienvenida al 27 de octubre del 2020. Lamentablemente es el día 226 del estado de emergencia nacional. Al principio, el 15-16 de marzo, pensábamos que iba a ser 15 días y, bueno, llevamos 226. A partir de esto, entonces, queremos compartir esta campaña. Le hemos llamado a esta charla el diseño salva vidas, porque realmente un buen diseño puede ayudar muchísimo a desarrollar la gráfica, a desarrollar el diseño, que también es un tema de comunicación y es un tema que trasciende, y yo creo que este es uno de los casos en los que podemos mostrar cómo realmente el diseño trasciende su ámbito y puede ser muy estratégico. Tiene que ver más allá de la gráfica y yo les quiero contar, junto con Charlie, de alguna manera nos vamos a ir turnando para explicar esta campaña y bueno, creo que vamos a empezar por el final porque yo entiendo que quieren ver gráfica, que quieren ver diseño, lo van a ver, pero aquí lo principal y la moraleja de todo es que una serie de empresas, 9 empresas, somos casi, sumando todas las personas que trabajamos en las empresas, seremos unas 100 personas, que en realidad somos competencia entre nosotros y decidimos ser parte de ADN, ser parte de algo que pudiera construir, para poder construir más juntos. Y a partir de ahí, esta es una campaña en la cual hemos dejado atrás los egos, hemos dejado atrás las formas de hacer y van a ver cómo hemos trabajado juntos. Y luego también hay un tema de gestión. El tema no solo es hacer diseño, sino luego poderlo gestionar y, bueno, van a ver todas las cosas que hemos ido encontrando en el camino, todas las dificultades hasta llegar al día de hoy, día 226. Entonces, nada, empezamos a mostrar el lado B de la campaña, Me alejo porque te quiero, y que fue la idea nuestra para intentar derrotar al COVID. Partimos de una máxima y que creo que es súper importante, que ninguna persona sola puede liberar un país y un país solo se puede liberar si actuamos como colectivo. Ese ha sido el espíritu de ADN, ¿no? De lo que hemos querido hacer, ¿no? Entonces, bueno, mostrarles que precisamente ese espíritu fue el que inició en 2013 este grupo representativo de empresas de diseño y branding del país y que nos juntamos para impulsar distintos espacios de colaboración. Queríamos promover el diseño de aquí, el diseño peruano, tanto dentro del país como fuera de nuestras fronteras, ¿no? Y sobre todo lo principal es que lo que nos mueve es intentar generar valor en la sociedad. Esta campaña, obviamente, está dentro de esa rayada de cancha que quisimos hacer. Y queremos conocer el valor estratégico que tiene el diseño peruano en las instituciones, en las instituciones públicas, en las privadas, en las ONGs, en realidad en la sociedad en general. A la ciudadanía le puede servir mucho diseño y en este caso de pandemia creemos que más. Estos somos nosotros, como les digo, somos 9 empresas: Fábrica de Ideas, Futura, Future Brands, Infinito, Partners, PD Bureau, Estudio A, Taller 4, BM, y tenemos 2 socios estratégicos institucionales, la ISIL y la UPC. Entonces, de hecho, lo que hemos intentado es, como os digo, mover que el diseño sea una herramienta estratégica, que vaya más allá de lo estético, que el fondo se junte con la forma y haga algo memorable. Entonces, nada, empezamos le voy a pasar el testigo a Charlie. Charlie va a empezar a hablar de esa preocupación que empezamos a tener a partir de marzo y que lo fuimos concretando en abril. La cristalizamos en mayo y la lanzamos en junio. Adelante, Charlie. Gracias, Xavi. Hola a todos. Gracias, Isil, por la
la invitación. Sí, el 15 de marzo empezó pues esta nueva normalidad y digamos que pensábamos a las 2 semanas o 3 semanas que volveríamos a nuestra normalidad, pero los reportes que hacía el presidente Vizcarra en base a las cifras que venían dándose, ¿no? De las cifras fatales, esto cada vez evidenciaban que el regreso no iba a ser pronto ni a mediano plazo, y más bien ya la cosa pintaba para largo, ¿no? Es así que el 1 de mayo nos reunimos el grupo de diseñadores que pertenecemos a ADN y vimos la necesidad de consultar con alguien experto, digamos, con una visión país, con una visión de más macro. Esto, en este caso, fue una exministra, Elena Conterno, con quien conversamos, y esta conversación llegó a ¿qué hacemos? ¿Qué decimos? ¿Qué necesita la gente saber? ¿No? Porque veíamos también que había la información que venía de parte del gobierno, de Vizcarra, que en este caso era el vocero casi diario, ¿no? Ya aparecía un noticiero. Esto, por un lado daba una medida, por otro lado daba otra medida, a las 2 semanas se contradecía, y además visualmente no había un resumen puntual o las normas claras e identificables para la gente, ¿no? De no ser por algunos espontáneos que hacían un resumen gráfico y visual, nadie se quedaba con una idea clara más que una lluvia de mensajes positivos por un lado, pero a la vez difusos, ¿no? Entonces empezamos estas reuniones, los diseñadores y comunicadores que formamos parte de ADN, llegamos a esta reunión central el 1 de mayo, que aunque era feriado, era un día más para todos los días que eran idénticos. Recuerden, cuando empezó la cuarentena, ya teníamos mes y medio encerrados, ¿no? Prácticamente. Y llegamos pues a la conclusión de que si bien se hablaba mucho del uso de la mascarilla, que de hecho ya estaba normado, creo que fue una de las normas que la gente más adoptó. Y bueno, también creo que, si no recuerdo mal, hubo un tema de una multa si no lo usabas, ¿no? Entonces así aprendemos los peruanos, lamentablemente. Pero bueno, era algo que se aprendió. Ahí estaba el tema del lavado de manos, que había que hacerlo, pero teníamos que tener en cuenta que tenemos un gran porcentaje del país que no tiene acceso al agua, ¿no? Y menos a un jabón. Entonces, barajando las ideas, nos dimos cuenta que había y ya además pensando en cuando regresemos, ¿no? En cuando se acabe esta cuarentena, cuando volvamos a salir. De hecho, ya estábamos saliendo de una manera dosificada, digamos. Pensábamos, bueno, ese es el tema, ¿no? Cuando regresemos, sobre la distancia, ¿no? Es el tema del cual no se ha hablado y no se había dicho mucho, ¿no? Entonces, en esta reunión que se convirtió en un brainstorming finalmente, llegamos a la conclusión que el punto, la información a difundir por parte de ADN, por parte de nosotros como comunicadores, y que el Estado ni otros habían tomado en cuenta, era el tema de la distancia, ¿no? Entonces, en este intercambio de ideas, Alejandro, que es justamente un socio de Partners, dice él, todo espontáneo, ¿no? Pero ¿cómo le digo al señor de la fila que está detrás mío, me alejo porque te quiero, ¿no? Entonces, bueno, ahí nos dimos cuenta que ese oximorón, era la frase, ¿no? Me alejo porque te quiero, es perfecto, ¿no? Porque tiene pues esta cosa de la responsabilidad de cada uno, ¿no? Y me alejo porque te quiero, porque tú también eres peruano, porque somos de este mismo país, y porque yo me cuido, te cuido, ¿no? Iba un poco por ese lado, llegamos a esta frase que la adoptamos inmediatamente y fue el punto de partida para elaborar la campaña
porque una campaña no solo es una frase, por más potente que ésta sea, ¿no? Necesitábamos llegar a todos los peruanos, y ahí entramos ya a la siguiente etapa, que es la etapa de la creación visual, ¿no? Del planteamiento visual, sobre lo que nos va a contar un poco más Xavi. Bueno, sí, efectivamente, la verdad que teníamos un reto, había muy poco tiempo, estábamos todos de acuerdo en que teníamos que trabajar esta frase, me alejo porque te quiero, que teníamos que trabajar el tema de la distancia. Somos muchos estudios, nos dividimos el trabajo, intentamos centralizarlo y desarrollarlo entre un grupo bastante reducido. Nos creamos un WhatsApp y empezamos a trabajar de esa manera, y el resto de la asociación, o de los integrantes de la asociación, lo que hicieron era como un board donde de alguna manera pimponeábamos y íbamos ajustando el trabajo. El trabajo se hizo bastante rápido, se hizo casi en una semana, casi todo el desarrollo principal. A partir de entonces empezamos a desarrollarlo más. Estos son bocetos reales que se hicieron en ese momento. Teníamos como tema principal la distancia, el espacio, ¿no? La distancia igual a espacio, y el espacio es el que teníamos que mantener. Entonces, empezamos a ver un poco cómo podía ser ese espacio de seguridad. Entonces, cómo generarlo. Entonces, lo que veíamos es que lo que teníamos que hacer es asumir un nuevo comportamiento. Ese es justo el mensaje, ¿no? Me alejo porque te quiero. Asumir que hay un problema y actuar en consecuencia, ¿no? Oye, ¿pero cuánto? Bueno, en ese momento tenéis que acordaros que en España, en Italia, ya se empezaban a dar los primeros problemas. Bueno, ya estaba ya más o menos consolidado, hablaban de 2 metros, aquí se hablaba de 1,5 metros, en algunos lugares se hablaba de más de 1 metro, y bueno, ¿y dónde teníamos que hacerlo? Entonces, bueno, obviamente que pensábamos que había que hacerlo en ese momento. Habíamos estado confinados, pero íbamos a tener que salir de esa confinación. De hecho, que luego se fue demorando más, pero en el momento en el que nosotros estábamos era un confinamiento de 15 días más 15 días más. Pero, por ejemplo, en Colombia se estaba hablando que hasta finales de mayo se iba a estar confinado, en algunos países se estaba hablando de junio, etc. Entonces, bueno, lo que veíamos es que realmente cuando saliéramos teníamos que tener cuidado en el parque, en el supermercado, en el mercado, en la cola del bus, en los bancos, que era lo poco que en ese momento estaba abierto, ¿no? Entonces, empezamos a ver y empezamos a rayar la cancha de cómo podríamos trabajar. Conceptualmente, el punto era que teníamos que interiorizar, metabolizar el tema de la distancia, interiorizar, me alejo porque te quiero. Y a la vez también tenemos que externalizarlo, sacarlo hacia afuera y comunicarlo a otras personas. Entonces, teníamos que crear un espacio hacia adentro y un espacio hacia afuera, ¿no? Donde había un componente emocional, pero también había un componente racional, que es lo que hace que cualquier mensaje tenga una buena llegada, una buena penetración. Entonces, empezamos a trabajar en eso, a asimilar ese mensaje, a hacerlo tuyo, y hacerlo de uno era una manera de protegerte a ti, pero también proteger a los demás, ¿no? Entonces, ese era ese espacio de seguridad que nosotros lo tomamos el espacio de 2 metros. Veíamos que realmente lo que era recomendado. Pero claro, teníamos que también trasladarlo gráficamente, ¿no? Y gráficamente el mensaje, ese bocadillo que engloba el mensaje me alejo porque te quiero, al final era pensamos como en un globo gigante que no te permite acercarte a la otra persona. Al final, el espacio de seguridad lo marcaba el propio bocadillo, ese mensaje que nosotros estábamos creando, ¿no? Conceptualmente lo teníamos. Esto también son los primeros bocetos, los pegamos con cinta scotch en la pantalla, le tomamos una foto para compartirlo en ese WhatsApp. Entonces, bueno, ahí veis que había gente sentada en el Metropolitano, que había gente sentada en un banco, en el parque, y veíamos que ese bocadillo no tenía que ser siempre igual. Así como las escenas no iban a ser iguales, tampoco ese bocadillo tenía que ser exactamente igual. Tenía como que arropar, tenía que envolver a los personajes
Igual también trabajamos el tema de género, que hubiera hombres, que hubiera mujeres, que hubiera en algunos casos niños, también adulto mayor. O sea, de alguna manera tuvimos en cuenta una serie de cosas que van también más allá de la gráfica. En la gráfica, obviamente, tenemos que buscar armonía, tenemos, bueno, los conceptos que manejamos en temas de color, en temas de jerarquía de elementos, etcétera, pero además también hay una carga de comunicación muy fuerte. Y además tenemos que pensar que esto era para cambiar comportamientos y que el no cambiar el comportamiento podría suponer lo que ha supuesto que llevamos pues más de 33.000 muertos. O sea, no estamos hablando de ninguna tontería. Entonces, el diseño puede ayudar de alguna manera a interiorizar un mensaje, hacerlo más amable, hacerlo más, menos técnico, más emocional, sin perder la parte racional, ¿no? Entonces, esos fueron los distintos elementos que nosotros fuimos barajando. Empezamos a hacer unos dibujos, unos bocetos, con unos dibujos de una manera, estábamos viendo de qué manera podíamos articularlo, si íbamos a hacerlo más sencillo, menos sencillos, más planos, con volumen. Bueno, fueron decisiones que se fueron tomando prácticamente en horas. En el tema de la tipografía, al final decidimos hacer una tipografía, de crear una letra, ni siquiera una tipografía, sino creamos una letra a mano. ¿Por qué? Porque lo que queríamos es que en algún momento que fuera fácil de asimilarlo, de metabolizarlo. Si alguien quería hacer un graffiti en ese momento, ahora, al día de hoy también, pero si alguien quería hacer algo que lo hiciera, que la frase fuera lo suficientemente potente como para que tuviera una grafía diferente, pero que sumara a esta corriente de tomar distancia, de tener cuidado, de intentar no contagiar principalmente, ¿no? Un tema de contraegoísmo, ¿no? No de egoísmo, sino de contraegoísmo. No era cuestión de que yo no me quiero contagiar, sino yo no te quiero contagiar a ti. Entonces, fuimos trabajando la parte gráfica, hicimos un pequeño estudio de colores rápido. Obviamente es un país multicultural, súper diverso. Necesitábamos colores, necesitábamos una paleta que llamara la atención, que tuviera un buen contraste, pensando en banderolas en la calle, en pendones, en cualquier espacio que fuera, donde pudiera ser exhibido, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, empezamos a vectorizar, a digitalizar el trabajo, uno, para facilitarlo y dos, para darle un toque mucho más profesional, obviamente. Entonces, empezamos a trabajar, ahí ven distintos tipos de dibujo, no necesariamente ninguno de estos es el que quedó, sino que fue un poco una evolución. Son parecidos, pero tienen sus diferencias. Empezamos a verlo en positivo, el mensaje, empezamos a verlo en negativo. Vimos que la mancha desde lejos se iba a ver muchísimo mejor en negativo. Entonces, bueno, ya es como que fuimos poco a poco perfilando el trabajo, ¿no? Esto es justo uno de los Zoom que tuvimos, porque además tenéis que pensar que tuvimos la dificultad de trabajarlo cada uno desde su casa, de conectarnos emocionalmente con el trabajo y también con los demás. O sea, somos colegas, pero también somos competencia. Muchas veces trabajamos para los mismos clientes, incluso a veces nos llaman hasta para el mismo proyecto. Y somos competencia, pero estábamos por encima de todo eso. O sea, había un bien común, había un objetivo claro que estaba por encima de todos nosotros, de nuestros egos y de nuestra manera de hacer las cosas, ¿no? Entonces lo pusimos todo en común, hubo muchísima generosidad por parte de todos, las personas que fueron realizando la gráfica, las personas que fueron juzgando, las personas que fueron dando su opinión y que fuimos modificando. Generosidad también a la hora de asumir las críticas, de ir cambiando y generar siempre lo mejor para el trabajo que íbamos a hacer, ¿no? Entonces, para nosotros también incluso fue un salvavidas, apelando un poco al título de la charla, porque estábamos todos encerrados, estábamos también con la incertidumbre, no sabíamos cuándo íbamos a volver a trabajar, íbamos a volver a nuestros lugares, íbamos a ver a la gente. De hecho, que estamos en el día 226, seguimos trabajando todos desde nuestras casas y ya nos hemos acostumbrado, pero en ese momento fue un hándicap, ¿no? Con este slide queríamos mostraros que el trabajo no es fruto de la casualidad. Hay un 5% de inspiración, 95% de transpiración.
Cada cosa está en su lugar, cada cosa tiene un porqué. El color, la tipografía, los espacios, los personajes, las escenas, que además es como que nos metimos cabe, nos disparamos a los pies porque no era hacer una sola gráfica, sino que al final, para esta campaña, en un primer momento hicimos hasta más de 20. Hacer más de 20 situaciones es complicadísimo, porque además eso implica que, bueno, puede haber una 21 y una 22 y una 23, porque así fue. Originalmente habíamos hecho 10, pero luego empezaron, oye, pero ¿por qué no hacemos esta otra? Oye, está faltando esto, los centros comerciales están empezando a funcionar, deberíamos hacer algo más y algo más y algo más, y bueno, de hecho que la bola fue creciendo. Ahí están viendo la radiografía de lo que les estamos exponiendo. En la parte de arriba hay un elemento más emocional, el me alejo porque te quiero. En la parte inferior, luego vamos a profundizar en eso, pero está el call to action, es una acción, una llamada a la acción, es decir, respetemos los 2 metros de distancia. Luego van a ver cómo eso fue evolucionando, porque esa no fue la frase final. Pero en ese momento sí, pensábamos, oye, un tema de respeto, oye, veamos el tema de los 2 metros, ¿no? Y había un espacio para los logotipos de los socios de las instituciones, socios estratégicos, que quisieran poner ahí su logo, que quisieran comprar, entre comillas, la iniciativa, porque obviamente fue una iniciativa gratuita, la pusimos a disposición de todo el mundo. Para poderla poner a disposición nos obligó a crear una página web. Entonces, todo iba sumando cada vez más trabajo y más trabajo. Y, bueno, de hecho que las distintas empresas que pertenecemos tenemos las espaldas, tenemos suficientemente espalda como, ya, ¿quién se encarga de hacer la página web? Ya, yo me encargo, ya. Entonces, puso a su equipo a trabajar en la página web mientras nosotros desarrollábamos nuevas gráficas. Otras personas estaban viendo un trabajo que luego van a ver que el diseño por sí mismo es insuficiente para algo así. Muy bonito todo, pero tenemos que llegar hasta el final. Y para llegar hasta el final ha habido que gestionar ese diseño. Es muy importante. La parte creativa es muy importante, pero la parte de gestión de esa creatividad es tan importante como la parte creativa. Es una buena base, la parte creativa es fundamental, es el inicio, pero a partir de ahí teníamos que gestionar. Bueno, hay una parte de la presentación que van a ver cómo fue gestionado esto, porque realmente fue un trabajo de hormiga, ¿no? Entonces, bueno, ahí van viendo la versión del paradero de bus, la versión del parque, hasta que estábamos trabajando, desarrollando una serie de cosas, hasta que nos topamos con el Estado. Topamos con el Estado y con las inconsistencias y las incoherencias del Estado. Aquí simplemente es un detalle para que vean, es una resolución ministerial del Ministerio de Salud, están las normas legales que hablaban de las medidas de la pandemia, unos en el diario peruano, ahí ven el PDF, era interminable, larguísimo, súper técnico, y luego hay 2 resoluciones de salud. Salud pertenece al sector de sanidad, de salud, pero había un problema. El Ministerio de Salud había dicho que la distancia tenía que ser al menos 1 metro, ¿no? Al menos 1 metro. En cambio, Salud decía, no, tienen que ser 2 metros, porque además en Europa se estaba hablando de 2 metros. ¿Qué es lo que estaba sucediendo? Que ya había criterios que no necesariamente eran médicos o relacionados a la salud, sino que eran criterios económicos. Es decir, en un bus metropolitano es imposible mantener 2 metros de distancia porque si no subirían una tercera parte o hasta menos del aforo que puede haber en un bus. Por lo tanto, esto era inviable económicamente. Entonces, había que buscar una manera de cambiar esa norma. De hecho, que la cambiaron. Por eso está esa resolución ministerial. Pero, a la vez, nosotros, la lógica y lo que estaba sucediendo en Europa decía que tenía que ser 2 metros. Eso fue un problema. Pero además, lo vemos en términos de diseño, los que estáis escuchando, estáis estudiando diseño, eso es algo, una externalidad que la que tenéis que pensar, porque es fundamental pensar ese tipo de cosas que van a afectar al diseño. Nosotros no hacemos diseño para exponerlo en una galería de arte. Eso estaríamos en una facultad de Bellas Artes y estaríamos haciendo otra cosa. El diseño es algo práctico, el diseño es algo que tiene que ayudar a alguien a desplazarse dentro de un museo,
a entender las instrucciones de un artefacto o a cuidarse y a cuidar a los demás, como ha sido esta campaña. Entonces, que están viendo aquí, que es un fastidio, de hecho es un fastidio, pero hay que tenerlo en cuenta. Y Xavi nos va a contar un poco cómo a partir de ahí fuimos gestionando esta semilla embrionaria que habéis visto al principio, estos colores, esta tipografía, estos personajes, estas escenas, cómo de alguna manera fueron evolucionando y cómo el diseño también fue respondiendo, porque el diseño es una disciplina con muchísima flexibilidad, con muchísima profundidad, si está bien hecho y está bien trabajado. Entonces, el diseño se fue adaptando y fue dando respuestas a estas dificultades planteadas por el gobierno y por el Estado, ¿no? Ya, gracias Xavi. Sí, bueno, regreso a esta lámina porque un poco hasta acá llegamos con el proceso feliz. Teníamos claro el tema de los 2 metros de distancia, más allá del mensaje emotivo de me alejo porque te quiero, estaba esta parte racional que era la invitación a mantener la distancia de 2 metros, que fue lo que inició la idea del mensaje a difundir, ¿no? Pero para nosotros era importante contar con un aval técnico porque con estas propuestas de campaña queríamos acercarnos a las empresas, a las compañías, para que nos ayuden a difundir el mensaje, porque nosotros, entre los 9 estudios de diseño, amigos y familia, no íbamos a superar las 1000 personas, y ese no es el objetivo de esta campaña, ¿no? Y no era el objetivo sobre todo ante la situación que estábamos viviendo, ya con miles de muertes en el país, ¿no? Entonces, para encontrar este aval técnico, primero nos acercamos al Estado, después también al Ministerio de Salud, a Salud, y de pronto nos encontramos con que nuestros 2 metros no funcionaban porque en el peruano decía, el Estado decía 1 metro como distancia mínima saludable. De ahí, Juan Camilo, que se acercó bastante a la gente de salud, los médicos autorizados y de peso le dijeron no, entre 1,5 metros y 2 metros, ¿no? Entonces, de pronto estábamos el comité de ADN que llevamos adelante esta campaña, que nos autodenominamos el Comando COVID en la sombra. Estábamos en una discusión porque por un lado teníamos el metro, por el otro el 1,5 metros, por el otro nosotros decíamos los 2 metros. Y llegó un punto de la conversación, ya casi discusión, en que, bueno, era una reunión virtual, online, ¿no? Pero si hubiera habido la opción de un portazo, más que seguro que hubiera sonado ese portazo ahí, ¿no? Y nos quedamos un poco con esa frustración cuando ya teníamos todo listo, las escenas, el mensaje, y nada, a los 2 días nos miramos, pensamos, somos diseñadores, somos solucionadores, y la herramienta visual justamente es la que es nuestra arma para solucionar este tipo de problemas, ¿no? Entonces, acá vemos, pues, una de las primeras bajadas, que era un juego creativo en la etapa anterior, respetemos los 2 metros de distancia, y llevamos a esta solución con esta wincha semáforo, donde estaban definidas las 3 distancias que de alguna manera oficial el Estado nos ponía al frente, y estaba, digamos, la solución clara para todos, el rojo de peligro con el mínimo de distancia, que es 1 metro, el ámbar con el 1,5 metros, y el verde igual es una distancia a respetar, pero menos peligrosa, que era hasta los 2 metros, ¿no? Y el mensaje claro y conciso de más distancia, igual menos contagio. Llegamos a esa solución, fuimos felices otra vez, lo compartimos con todo el equipo de ADN, todos estábamos 100% de acuerdo en que esa era fácil de leer, además. Lo consultamos con algunos médicos también, y fue una solución que nos volvió a la ruta de seguir moviendo la campaña, de conseguir aliados, ¿no? Acá, bueno, ya pueden ver ustedes la diferencia entre
entre uno y otro, porque también estaban después los temas de las mascarillas, el tema de los guantes, si los niños salían o no a la calle. Entonces, fue una campaña orgánica porque cada semana, pues, las reglas iban cambiando también, ¿no? Entonces, acá podemos comparar en este caso y el anterior que tuvimos que optar por este bloque blanco para que la wincha de la distancia sea muy clara, sea evidente. Y además nos dio la oportunidad también de considerar este espacio para los aliados. Finalmente, logramos el aval de salud, el aval oficial de salud, era clave para salir adelante a hacer esta gestión que estaba mencionando bastante Xavi, de conseguir estos aliados para lograr difundir la campaña y llevarla pues a todos los rincones del país. Ese era el gran objetivo que teníamos. Nuestro sueño como diseñadores gráficos que somos y como también ya casi cincuentones, no lo digo por mí, sino por Xavi, porque yo sí tengo más de 50. ¡Qué criatura! Diseñamos este formato de afiche, ¿no? Porque nuestro sueño, y sentíamos que estas piezas gráficas tenían que estar en el lugar donde se conglomeraba la gente, justamente, ¿no? Los paraderos, las bodegas, los centros comerciales. Y de hecho, las propuestas se diseñaron con este formato de afiche, aunque ya después lo vamos a ver más adelante, tuvieron vida inicial los primeros meses de una manera digital, de una manera virtual, a través de posts o banners en las redes, ¿no? Acá también vamos viendo les decía hace un ratito que la campaña fue muy orgánica y felizmente éramos un equipo grande que venía con soluciones, con aportes. Esto es algo de lo que Xavi les va a contar con más detalle, el tema de hacer una campaña inclusiva. No porque quiero hacer la campaña inclusiva, sino porque era orgánico, lo natural de esta campaña, que esté en las lenguas, en las diferentes lenguas originarias que se hablan en el país, ¿no? Sí, a ver. Para eso, perdón. para eso, Xavi. No, que bueno, aquí como veíamos, la campaña iba evolucionando, o sea, la realidad nos iba comiendo. Nosotros corríamos y la realidad iba más rápido. Estábamos hablando con el alcalde de Lima porque intentamos, y de hecho que fue una de las primeras instituciones que finalmente aceptó. Tenía esta dificultad de lo de 1,5 metros, 2 metros, porque, bueno, ellos se basaban en una norma de la PCM, que no coincidía con lo de respetemos los 2 metros de distancia. Entonces, bueno, ahí fue que a Charlie se le ocurrió precisamente el tema de más distancia, menos contagio. Y a partir de ahí era una solución de comunicación y una solución de diseño para cualquier situación, independientemente de que cambiaran los números. Pero además, en ese momento estaba sucediendo toda la caída de Iquitos. En Iquitos y en Loreto estaba muy complicado, realmente había un grave problema. Luego de Iquitos saltó a Pucallpa, y entonces vimos que realmente teníamos que trabajarlo de otra manera también, en lenguas originarias. Entonces, lo que hicimos fue trabajar con el Ministerio de Cultura. El Ministerio de Cultura no solo tradujo, porque el tema no era solo traducir, ahí van viendo el Shipibo con Ivo, en Asháninka, en Aymara, lo hicimos en 3 quechuas diferentes, y en realidad la traducción obviamente se podía hacer relativamente sencilla, pero llamamos al Ministerio de Cultura, que nos ayudó muchísimo, sobre todo porque lo que queríamos es que la traducción tuviera sentido en la cosmovisión y en la manera de expresarse en las distintas lenguas. O sea, no solo era una traducción literal. Y por otro lado, también intentamos evitar ciertos estigmas. Entonces intentamos, en el caso, por ejemplo, de la versión ashánica, veis que es un contexto de un centro tecnológico, de una universidad, que tú ves a una chica, porque igual
su Kushma, pero también con sus apuntes, el chico con una bicicleta. O sea, no solo queríamos, y eso tuvimos el apoyo del ministerio y de la gente que trabaja en ese área, en esa dirección, el intentar trabajar con un cierto humor también, porque finalmente tampoco es cuestión dramática. Y, por ejemplo, este Paiche, que bueno, de hecho que en la realidad suelen en la versión Shipibo con Ivo, que suelen tener más de 2 metros. Entonces era un poco trabajar de esa manera un poco, en algunos casos un poco más simpática, pero para que llame la atención, para que realmente ese mensaje entre un poco edulcorado, en algunos casos, o por la gráfica, o lo que fuera. Igual de hecho que también el propio mensaje en sí tampoco no es tan dramático. Pero bueno, es un poco el trabajo que se hizo en la versión quechua del Collao Cusco, se hizo en la versión ancashina y en la versión quechua chanca de Ayacucho. Incluso, por ejemplo, en algunas versiones quisimos utilizar a propósito la misma gráfica que se hizo en castellano, porque veíamos que puede suceder en una plaza de Ayacucho, en un banco, en un parque, saliendo a pasear al perro en una situación similar a la que podía darse en cualquier lengua, ¿no? en general. Pero sí, si veis, cada uno de las gráficas se hizo diferente, especial, consensuada y trabajada. Entonces íbamos sumando afiches, empezamos a sumar más afiches todavía, porque en un momento dado, con el tema de la reactivación, dijeron, oye, están abriendo los centros comerciales. Ya, hagamos una de centros comerciales. Oye, pero no solo hay centros comerciales con escaleras mecánicas, también hay galerías. En el centro de Lima hay muchas galerías. Intentemos hacer, o en Gamarra, intentemos hacer algo en la que la gente se siente identificado. Es decir, ahí el punto es, la gráfica, el diseño puede ayudar a que tú te identifiques y además te identifiques con ese mensaje, pero también es esa persona que está ahí, pues, es parte de mi idiosincrasia, de mi manera de ser, de mi manera de vestir, de mi manera de manifestarme, pero en todos hay el mismo mensaje. Un mensaje que muy entendible, emocional, racional. Más distancia, menos contagio. Totalmente racional. Más la parte emocional. Entonces, nada, fuimos trabajando, empezamos a descubrir, por ejemplo, el Día de la Madre, o sea, a los 15 días de que había sido el Día de la Madre, hubo un pico de contagios y de muertes bastante grande, porque la gente no nos inhibimos de ir a casas de nuestros papás. Al poco tiempo iba a suceder el Día del... Entonces, ahí también la campaña volvió a flexibilizarse, volvió a ser dinámica, y hicimos el papá me alejo porque te quiero, porque queríamos evitar que la gente fuera a la casa a saludar. Hay incluso 2 bocetos, uno de ellos era a través de internet, que te saludabas, y luego el que finalmente quedó, ¿no? Esta gráfica de, bueno, voy a ir caminando, pero, bueno, voy a ver a las personas de lejos, ¿no? ¿Ibas a decir algo, Charlie? Sí, bueno, un poco como bien dice Xavi, ¿no? Los días avanzaban, ya estábamos acercándonos a los 90 días, prácticamente 3 meses en cuarentena, y vimos la necesidad de activar un poco más las redes también. Ahora hay que tener en cuenta que ya en este momento teníamos bastantes aliados. O sea, la campaña formalmente empieza el 1 de junio, con un lanzamiento de la Municipalidad de Lima, que fue uno de nuestros primeros aliados. Ellos en redes empezaron a postear la campaña, y finalmente las redes fueron nuestro primer vehículo de difusión, ¿no? Por eso también se diseñaron estas piezas para esos canales, ¿no? Inclusive diseñamos estos perfiles del Facebook o de Instagram, y que los lanzamos justamente cuando se cumplían ya los 90 días de cuarentena, ¿no? Eso nos sirvió bastante para activar la campaña. No podíamos negarnos a las redes o a los stickers propios de WhatsApp también para difundirlo. Y una de las cosas importantísimas es que todas estas piezas gráficas, el tiempo nos está ganando, así que voy a correr un poquito. Todas estas piezas gráficas y más están en la página web alejoporquetequiero.com,
para quien quiera resucitar la campaña. De hecho, nosotros cuando al final, a los 2 meses de iniciada la campaña, formalmente hemos llegado a conseguir a 300 aliados oficiales, digamos, que se registraron, desde grandes empresas como embotelladoras hasta talleres de teatro en algún barrio limeño, ¿no? Se sumaron en la medida que pudieron a difundir, y aquí viene la parte interesante de la articulación, que es porque ya teníamos una campaña linda, una campaña potente, una campaña efectiva, pero colgada en una pared no iba a servir de nada. Entonces, viene acá esta parte que Xavi nos va a describir. Mira, esto se describe de una manera muy rápida. Hicimos una frase en un momento y cuando vimos además que el gobierno no estaba sacando unas campañas, habíamos conseguido tocar la puerta de la PCM, tuvimos una reunión en la PCM, tuvimos 2 reuniones en la PCM, tuvimos una primera reunión en Palacio, una segunda reunión en Palacio, todo online, por Zoom, pero al final es como que no tomaban la campaña, se la estábamos regalando, no lo estaban utilizando, y cuando nos dijeron que bueno, que estaban ellos preparando una campaña que iba a estar lista en 3 semanas, 4 semanas, y nosotros dijimos, pero en 3 semanas, 4 semanas va a haber mucha más gente muerta. O sea, aquí tienen esta gráfica, utilícenla. Entonces, al final, ¿cómo se resume todo? Y se dijo un día, es como 5 personas, literalmente 5 personas de un WhatsApp, habíamos hecho mucho más que habíamos llevado un mensaje mucho más que el propio gobierno en un momento determinado. Incluso el gobierno, cuando terminó la campaña, metió una pauta de 8 millones de soles a su propia campaña. En nuestro caso, todo fue por ósmosis, levantando teléfonos. Oye, ¿quién trabaja para el Grupo AGE? Estudio allá, yo voy a llamar al Grupo AGE. Por ejemplo, en mi caso, empecé a llamar a Nestlé, llamé a PNUD, otra persona llamó también a Naciones Unidas, ahí se conectaron, entonces Naciones Unidas y PNUD parte de Naciones Unidas, entonces empezamos a verlo. Juan Camilo también llamó a Salud, a Coca-Cola, Charlie empezó a llamar a Hochschild, a Cementos Pacasmayo, hizo el contacto con el comercio para ver si les interesaba hablar de la campaña, llamó al Liley, a partir del Liley nos abrió la puerta hacia el gremio de embotelladoras, Claudia habló con IPAE, con RPP, conseguimos que la campaña también estuviera puesta en los monitores de Tambo, y así fuimos llamando y eso ha sido realmente, es lo que yo os decía, la gestión de ese diseño es tan importante como la propia gráfica. Y entonces a partir de ahí empezamos a trabajar. Estos son parte de las 300 empresas o 300 socios, la mayor parte de empresas, como ven, está desde Naciones Unidas, Arta Continental Lille y la Cámara de Comercio de Lima, con todas las empresas que son parte de la propia Cámara, los portales, Plaza Bea, Cencosud, Woni Metro, Caja Cusco, bueno, en fin, ahí van viendo, van a ver un poco las gráficas. Y luego también hay 3 apoyos fundamentales. El apoyo de hombro a hombro, y es un movimiento empresarial que hace una bisagra entre la empresa privada y las donaciones para evitar esos problemas que hubo con el fenómeno del niño costero, de que no hubiera que las donaciones realmente no se perdieran y que fueran llevadas de una manera mucho más transparente y eficiente. Es Salud, que obviamente nos dio el apoyo técnico y el debate de distancia social de los 2 metros y que al final avaló lo de más distancia, menos contagio. Y el apoyo institucional de Cultura, del Ministerio de Cultura, ¿no? Intentamos que lo tomara el gobierno como tal, pero no fue posible, ¿no? Ahí van viendo distintas reuniones, todo esto era teléfono, reuniones. Realmente me tiré un montón de horas. Ahí habían visto, bueno, hombro a hombro, a la empresa Enel. Ahí había un trabajo, también en una de las pantallas que veías a la gente de la PCM. Y a partir de ahí también tuvimos unos socios que nos fueron ayudando, ¿no? En este caso, Kraft, que con las animaciones de la campaña, también el Ministerio de Cultura además nos ayudó con la traducción y validación de los mensajes, y Métrica,
que nos ayudó a llevar esto a los influencers. Por eso, de alguna manera, los polos que teníamos, como el que tengo yo puesto y el que tiene puesto en este momento Charlie, nos lo donaron una persona de Gamarra, y dijo, les voy a hacer 100 polos para que ustedes hagan lo que quieran con ellos. Entonces, bueno, queríamos rentabilizar esos polos y de alguna manera los entregamos a través de Métrica a unos influencers que empezaron a moverlo también en redes. Y bueno, de hecho, esos son parte de este kit que han comentado que se va a sortear. Sí. Salimos en el comercio. Esto, justamente cuando mencionaba el tema de nuestro... de los románticos que somos como diseñadores pensando en afiches y de toda esta primera etapa de difusión que fue absolutamente... El comercio se interesó en difundir la campaña, apreció lo estético y eficiente de un mensaje que hacía falta en ese momento en el país, y inmediatamente nos entrevistaron, nos dieron material para difundirlo, y de hecho fue la primera pieza esto que para mí es un afiche de colección. Esto, de ahí vinieron también ya la difusión en redes, ¿no? A través de el mismo comercio, a través de su portal, otras revistas, otras agencias de noticias que fueron recogiendo la campaña y difundiéndola. Llegamos a RPP. Aquí vemos a Claudia en una captura de la entrevista, Claudia Bollo, de Infinito, uno de los socios de ADN, en el programa de RPP con Patricia del Río, que particularmente Patricia del Río adoptó también la campaña, le pareció simpaticísimo que sea una iniciativa privada, por decirlo de una manera, que además era lo que tanto le sorprendía a ella como a las empresas a las que llegamos, que era una campaña que nosotros entregamos de manera gratuita, ¿no? No era una pieza gráfica, o sea, era una campaña, es una campaña completa, ¿no? Que cubre casi todos los canales, digamos, ¿no? Acá también estamos viendo, en la esquina abajo de la izquierda, se interesó la BBC de Londres, que le hizo una entrevista a Claudia también. Lo cierto, Charlie, es que el resumen es que jodimos tanto y jodimos tanto que salimos hasta en la BBC Internacional desde Londres. Exacto, porque llegamos hasta ahí. Esa sí. es el resumen. Sí. Joder, que algo queda. Sí, totalmente. Y lo bueno es que, digamos que del 100% de entidades, de influencers a los que llegamos, los que se habrán hecho los locos habrán sido un 5, 6, 9%. Pero todos los demás nos apoyaron. Estamos viendo acá justo la captura del post de Pedrito Suárez Vértiz, difundiendo la campaña con casi 5.000 compartidos en ese momento, porque después siguió subiendo. Esto generaba una noticia en diferentes medios de Pedro como difusor de este mensaje tan necesario en ese momento y ahora inclusive. Acá está el alcalde Muñoz, les mencionaba que fue uno de los el primero virtualmente realmente en anunciar la campaña, el mensaje de Me alejo porque te quiero. Como en un momento decía Xavi, nosotros no poníamos ningún pero a ningún aliado, y en este caso, si ven a la derecha de la pantalla, los posts de la Municipalidad de Lima tienen el logotipo de la Municipalidad de Lima inmenso. No nos importaba, estábamos dispuestos a que inclusive no incluyan el logotipo de ADN, con tal de que el mensaje se difunda, ¿no? Esa era la prioridad máxima para nosotros, ¿no? Que el mensaje llegue al rincón más lejano del país de la mejor manera posible y por los canales que estén disponibles, ¿no? Acá lo que les mencionaba, ¿no? Patricia del Río ya como
cosa personal de ella, difundiendo la imagen y el mensaje de la campaña. El periodista Jaime Chincha también difundiendo los perfiles para adoptarlos ahí él mismo lo adoptó en su perfil de Facebook. Otros comunicadores que de pronto se sorprendían de que una iniciativa de los diseñadores sea la que empiece a hacerse visible en casi todo el país. Cuando nosotros como diseñadores, digamos, a ver, dicho de una manera cruda, estamos solo para hacer dibujitos, ¿no? Eso es lo que nos decían antes, hace muchos años. Pero nada, dentro de Peña y de los equipos que armamos esta campaña, no solo estamos diseñadores, estamos redactores creativos, Xavi mismo es periodista, ha habido mucho de estrategia también, que ya con los años que tenemos como empresarios, como emprendedores, nos hemos ido sumando y cargando a esta mochila para llegar a este punto de difundir esta campaña con la que nosotros estamos muy contentos. Estamos seguros que hemos logrado un gran efecto en muchísimas personas. Yo no creo exagerar si hablamos del millón, porque a través de todos los aliados, la campaña sigue viva en WOM. Tiene un mérito muy particular porque no solo la adoptó, sino la adaptó. Y ahora el mensaje no solo es me alejo porque te quiero, sino uso mascarilla porque te quiero, voy solo a comprar porque te quiero. Y eso, si bien en algún momento lo hemos pensado y decíamos en julio por ahí, esto sería bacán llevarlo por aquí y por allá, pero también las fuerzas nos duraron hasta un punto, y lo cierto es que también teníamos que volver a trabajar. Tenemos clientes, tenemos proyectos de nuestras respectivas empresas que atender, y tuvimos que con felicidad también regresar al trabajo, porque los proyectos felizmente se reactivaron, y la difusión ha seguido. Acá estamos viendo a los influencers, a Paolo Guerrero, Farfán, quien no lo conoce, que ya en su papel de influencers también ayudaron a catapultar un poco la campaña. Esto te lo dejo a ti, Xavi, para que cuentes, hablando de la adaptación y adopción de la campaña. Sí, nada, lo que hicimos es, la hemos donado de la manera más generosa. No solo apartamos los egos entre nosotros, sino que además, como estaba diciendo Charlie, cuando alguien quería adoptarla y adaptarla, les dijimos, miren, utilícenla. Si consideran que no tiene que ir ni siquiera nuestro logo, quítenlo, pero por favor lleven ese mensaje hasta el último rincón donde puedan. Entonces, de hecho, que por ejemplo Rimac dijo, oye, pero estos dibujos que han hecho ustedes están muy simpáticos, pero nosotros tenemos nuestros personajes, ya pongan sus personajes. De alguna manera respeten la gráfica del bocadillo, para que de alguna manera su esfuerzo se sume y sea reconocido y reconocible con el esfuerzo de otras personas, pero hagan lo que ustedes consideren, no hay ningún problema. De hecho, lo hicieron, ¿no? Hay, por ejemplo, el ejemplo de Plaza Bea, de Seguros RIM y de una minera, ¿no? A esa. Pero de hecho que hay muchos más ejemplos como el de WOM. Esto que están viendo aquí fue también el Goodwill, nos regalaron estas pantallas, fue la primera vez que en ese momento saltó de las redes al mundo real, a la ciudad. Y fueron lo primero. Además, conseguimos que también se pusieran en Iquitos, que era uno de los lugares calientes en ese momento, ¿no? Esto es otra empresa que también nos cedió su espacio en varios lugares, desde en Puente Nuevo, en La Victoria, en Surco, en Puruchuco, en Santa Anita. Además, como les decía antes, tuvimos que crear la página web. Creamos la página web. Craft, que fue otra de las empresas que nos ayudó, desarrolló todas las animaciones. Estos son algunos en ese primer momento, los alcances que habíamos tenido, tanto en Facebook como en Instagram. Obviamente, el post de Pedro Suárez Vértiz fue realmente algo genial y fue con unos números estratosféricos en ese momento. Lo mismo que con lo de Paolo Guerrero. Esto es lo que conseguimos de publicity, pero además
El tema era que lo que queríamos es generar que cada uno sea el propio mensaje. Entonces desarrollamos este polo que se pudo cristalizar por este goodwill de una persona de Gamarra que dijo yo les hago polos. Y esos son los polos que hicimos. Hubo algunas personas que adoptaron como esas tazas, es algo que ellos ven esa gráfica y lo desarrollaron y me imagino que en algún momento hicieron negocio incluso con esas tazas. Solo hemos visto la foto, nunca las vimos en físico, pero nos las mandaron. Conseguimos que Marco de Mola, que hablaba en ese momento muchísimo el tema de las cifras, le dimos su polo, salió en uno de sus videos en los que consiguió en pocas horas 40.000 personas que lo vieran, por lo tanto llegamos también a esa cantidad de gente. Estos son los distintos influencers a los cuales llegamos a través de Métrica, ¿no? Entonces, bueno, ahí viendo algunos, distintas personas distintos chicos que recibían este kit, este polo con este mensaje y de alguna manera nos ayudaron a hacer suyo el mensaje, a metabolizarlo y a difundirlo, ¿no? Y lo último que conseguimos es que, bueno, Linley no solo empezó a trabajar el mensaje originalmente en sus propias redes, finalmente que lo trabajara en comunicación interna significaba 5.000 trabajadores. 5.000 trabajadores significa 5.000 familias. Por lo tanto, estamos diciendo que con solo Linley, con un trabajo de comunicación interna, estaban llegando a 15.000, entre 15.000 y 20.000 personas, simplemente con el trabajo interno. Pero cuando ya se empezó a activar las actividades, valga la redundancia, empezaron otra vez a funcionar, se pudo empezar a imprimir banners y Linley lo que ha hecho ha sido convertir sus camiones en una publicidad andante por todo el país, llevando sus marcas, tanto Inca Kola, Coca-Cola y otras marcas. Lo que está haciendo es llevar este mensaje a lo largo por las carreteras hasta la última bodeguita a la que llegan, que más o menos está calculado que llegan a 150.000 bodegas en todo el país. Entonces, bueno, esto es de alguna manera una de las últimas cosas que se ha hecho, ese asalto a la calle y con este mensaje que salió de prácticamente un WhatsApp, de una necesidad que teníamos nosotros como comunicadores, como periodistas, como diseñadores, de hacer algo por esta situación y de intentar ayudar a minimizar los efectos del COVID y de salvar vidas. Así que, bueno, esto es un poco lo que queríamos compartir con vosotros. Y, bueno, además aprovechar para decirles que justo este proyecto ha sido seleccionado por la Bienal Iberoamericana de Diseño de este año. Va a ser expuesto ahora en Madrid, en Matadero, y está dentro de la selección de piezas que está representando al Perú en esta Bienal Iberoamericana de Diseño. Así que, bueno, nada, queríamos compartir con vosotros este trabajo. La verdad que le hemos puesto muchísima energía, muchísima fuerza. Le seguimos poniendo. De hecho, que por eso estamos hablando hoy con vosotros aquí y compartiendo este trabajo. Ojalá podáis vosotros meteros en la página web y seguir dinamizándola como diseñadores. Hagan la suya, cámbienla, adáptenla, pero sigan trabajando con ella, por favor. Buenísimo, Xavier, Carlos, la verdad que muchas gracias por compartir toda esta información, toda esta campaña tan potente. Bueno, felicitaciones a todos los que han estado detrás de esto, pero más que las felicitaciones, que sí, definitivamente se nota el trabajo, creo que es agradecimiento, ¿no? Porque era algo que se tenía que hacer, ¿no? Y no, me imagino que no debe haber sido fácil trabajar con, digamos, profesionales de diferentes empresas, ¿no? Encima competidores de alguna manera, pero unirse para este trabajo y sobre todo tener esta repercusión, ¿no? En medios y social y que bastantes personas se hayan también sumado por un mismo fin. Creo que es súper potente el mensaje y de verdad gracias, porque creo que era necesario, ¿no? Esta educación era necesaria, ¿no? Y todavía creo que la sigue siendo, así que los espacios para poder difundirla creo que son más que bienvenidos, así que ahora vamos a también, si me pueden ayudar ahí
Guille para poner el link de la web en el chat también para que la gente pueda también entrar, ¿no? Buenísimo, gracias. Sí, y ahí solo para terminar quiero, bueno, dejarles también bueno, que puedan difundir también sus redes. Tengo acá las de Charlie para que los puedan seguir si quieren conocer más del trabajo que vienen haciendo. Y ahí, Xavi, si también nos puedes compartir las tuyas. Lo pueden seguir en Facebook como Charlie Salinas, tiene un blog de Cuarto de Pegado, y en Instagram como Charlie Salinas 14, ahí los invitamos a que también puedan conocer más de lo que vienen haciendo, de su trabajo. En tu caso, Xavier, si puedes también compartirnos, por favor, tus redes para que también puedan seguirte. Xavi, creo que ya se fue Xavi. Eso. Bueno, Ya se Xavi, fue, bueno, no importa. No, no Ahora me he ido. Xavi No, o sea, además, Calidea, ahora hay preguntas, ¿no? ¿O no? Sí, pero no sé. ya, sí, no hemos tenido preguntas, así que Ya. Significa que ya- todo estaba muy claro. Qué ha bueno. estado muy claro, creo, sí. Y ¿Hay alguien al estamos otro también- lado? Sí, ahí está Guillermo viendo las preguntas. No nos han hecho preguntas, así que nada, invitarlos simplemente a que conozcan más de ese trabajo a todos los que los están viendo. Como les comenté al inicio, hay un sorteo que también estamos haciendo, que ya por Instagram vamos a ampliarlo también para que sigan participando. No sé si quieren comentar algo más que quieran dejar como mensaje. Bueno, yo solo, como ya lo hemos venido diciendo, la campaña para nosotros ha sido muy satisfactoria en el sentido de como creadores, digamos, uno como diseñador, como creador, siempre dices, el reto siempre está cuando enfrentas un brief y hay que trasladarlo pues al físico, a la calle, como se dice, para que cumpla su objetivo, el reto está en chuntarla, ¿no? Entonces, una cosa que siempre nos retimos en ADN cuando teníamos esta campaña entre manos y lista para ir a buscar a los aliados, para difundirla, teníamos la certeza de que teníamos una buena campaña, ¿no? Que teníamos un buen mensaje, que teníamos una bella gráfica y que iba a conectar con los peruanos y con la gente en general. Y eso es clave a la hora de enfrentar un proyecto, un reto, ¿no? Estar muy convencido de que lo que tienes entre manos es 100% bueno, 100% efectivo, y en esto ha sido clave el trabajo en equipo. Como bien dices, Marité, han habido momentos difíciles que han sido poquísimos, porque yo creo que ya somos grandes, quienes conformamos ADN, quienes conformamos el comité, hemos sido generosos, como bien lo describe Xavi también, en el sentido de aceptar, ¿no? O sea, ya estamos grandes y ya no nos vamos a poner a pelearnos por nuestra idea, ¿no? Porque el objetivo era mucho mayor y más importante, y lo importante era avalar la mejor idea, la mejor solución, y creo que a eso llegamos con esta campaña que una vez que entren a la web de alejoporquetequiero.com se van a dar cuenta de la gran cantidad de piezas visuales que hay y donde aterrizó el mensaje. Sí, hemos sido colegas generosos y profesionales. Ese es un poco Exacto. el resumen de lo que hemos hecho. Y sobre todo porque todos teníamos clarísimo cuál era el objetivo. Y es un objetivo que trascendía, que iba mucho más allá de cualquiera de nosotros. Y que juntos somos más, que es un poco lo que al principio, es un poco el pegamento que nos une, ¿no? Desde el 2013, ¿no? Sí, de todas maneras. Exacto. Incluso ha reforzado muchísimo los lazos entre nosotros, ¿no? Muchas veces, a veces no conocíamos tampoco tanto de nosotros, ¿no? De nuestros trabajos, de nuestras cosas. Sí conocemos, pero esto ha hecho que nos conozcamos más. Y sobre todo no tanto el trabajo, sino que nos conozcamos nosotros más como personas, ¿no? Eso es fundamental. O sea, si no eres buena persona, nunca vas a ser un buen diseñador. Eso es clarísimo. O yo por lo menos lo tengo claro, ¿no? Creo en eso. Claro que sí, bueno, no hay preguntas, pero sí veo algunos comentarios que igual se los comparto.
Bueno, lo felicitan a Dañe por el trabajo, dicen buen gesto el permitir que las empresas intervengan la gráfica, ¿no? Es una licencia que los diseñadores nos cuesta mucho brindar, ¿no? Y lo felicitan por eso y definitivamente también me sumo a esos comentarios y a romper un poco a veces con la forma en la que se trabaja y se suele trabajar, ¿no? Y dar esa flexibilidad creo que también es romper ciertos parámetros en los que se suele trabajar, ¿no? Y que son necesarios, ¿no? Pero que en algunos casos también es importante saber que se pueden romper y que hay un fin mayor que permite darte esta licencia, ¿no? Además, Marité, un comentario, permíteme, en relación a eso. Sí. El diseño no es nuestro. Nosotros hemos podido crearlo con una información, se han ido poniendo capas unos y otros, pero en la medida que lo haces público, ya tiene un valor distinto. Y a partir de ahí, la manera que tiene la gente, la ciudadanía de aprenderlo, de hacerlo suyo, a partir de ahí eso ya se escapa. Y las interpretaciones que tú puedas tener, ya dejas de controlarlas. Es más, uno se tiene que dejar llevar y de repente aparecen cosas mejores. ¿Por qué no? Incluso empieza a ver algo, unas conexiones diferentes a las que tú veías, y eso es lo interesante, ¿no? Lo malo sería que se quede hundido en una esquina, guardado en un cajón y que no tenga nunca la vida. Hay que tener ese miedo de sacar las cosas, pero hay que tener ese miedo de oye, ¿qué va a pasar? Pues que pase lo que tenga que pasar. O sea, finalmente no estamos aquí para juzgar qué es un buen diseño y qué es un mal diseño, ¿no? Aquí en este caso se trata de, o sea, no es un concurso de Misses, no es un concurso de qué es lo más bonito, eso sería demasiado hueco, demasiado forma. Esto es algo que es forma y fondo de manera indisoluble. Y en eso no solo está quien lo hace, sino también quien lo mira y quien lo consume. Y esta persona que lo consume le va a dar una manera quizá nueva de hacerlo. Y uno tiene que estar precisamente pendiente de eso para hacerlo suficientemente flexible y obviamente generoso. De hecho que sí. Pero hay que pensar que, como lo que les decía, no hacemos cosas para que sean enmarcadas y exhibidas en una galería de arte. Eso es otra cosa. El diseño tiene que tener esa cosa práctica, tiene que tener ese componente de comunicación y tiene que comunicar, tiene que ser eficiente, tiene que ser efectivo, tiene que ser estético, tiene que ser un montón de cosas. Pero no solo es nuestro, ella es de cualquiera. Por lo tanto, creo que es lo que toca. Que cada uno ya lo interprete. Y si lo hacían feo por decir bajo nuestros parámetros, pues ya está, no pasa nada. Si esa persona lo ha sentido así y ha impreso su afiche y lo ha puesto en su bodeguita, qué bacán, felicidades. Y como veis, no solo lo ha hecho la persona en la bodeguita, lo ha hecho Rimac. Que lo hagan, perfecto, no hay ningún problema. Mejor. Sí. Genial, genial, súper potente el mensaje, les agradezco por eso, creo que todos los que los están escuchando se llevan un aprendizaje bastante potente, poderoso, no solo de la campaña, sino de cómo podemos empezar a trabajar de esa manera y a pensar más allá del diseño, ¿no? Súper, súper bueno, les agradezco por su tiempo, por compartirnos más de la campaña. Y bueno, nada, ya para los que nos van a seguir viendo, comentarles que Lima Visual seguimos hasta pasado mañana, tenemos mañana y pasado mañana 2 días también completos, desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche, nos pueden seguir por limavisual.isil.pe para que puedan seguir conociendo nuestras charlas. Gracias, nos vemos, cuídense. Gracias, chao, chao. Suerte. Gracias.